está grabando aquí, no sé si alguien me puede ayudar, pero parece que sí. A ver. Sí, profesor, Sí, ahora ya está grabando. Ya, perfecto. El tema que tenemos que ver ahora, a continuación de lo que vimos a propósito del programa, cuando analizamos cuál era la naturaleza jurídica del proceso, vimos los sujetos, los elementos, perdón, los elementos objetivos, los subjetivos, entre ellos vimos quienes intervienen, ¿no es cierto?, como elementos subjetivos, que son los sujetos de la relación jurídico-procesal, en la que situamos al demandante, al demandado, al propio juez, ¿no es cierto?, como tercero imparcial que resuelve el conflicto de interés y relevancia jurídica. Ahora nos toca ver el objeto. El objeto es una cuestión que es bastante interesante y que le va a permitir en el futuro delimitar. Acá vamos a tener que tener claridad que no van a tener que confundir el concepto, cuando analicemos el objeto, el concepto de pretensión con la con el concepto mismo también de petición, ¿ya? La pretensión tiene una denominación netamente procesal y vamos a ver que dentro de un proceso siempre va a haber una pretensión, la pretensión que es el objeto mismo del juicio, es decir, aquella cuestión jurídica relevante que las partes someten a la decisión del tribunal con la finalidad que dirima, ¿no es cierto?, mediante una sentencia definitiva este conflicto de manera permanente, ¿no es cierto? Y bueno, desde este punto de vista, la primera precisión que tenemos que hacer es que el objeto del proceso no se vincula con el objetivo o finalidad mismo, porque cuando analizamos el proceso dijimos que esta era una institución de carácter teleológica, es decir, finalista. ¿Cuál es la finalidad del proceso? La resolución del conflicto. Entonces, el objeto del proceso no está específicamente vinculado a ello. Es decir, no se puede identificar con ese concepto, aunque está indirectamente relacionado. Y tampoco el objeto del proceso va a estar constituido por los actos de las partes o del juez en lo referente a cuestiones accesorias, ¿ya? Porque dentro de un juicio vamos a distinguir que siempre hay una pretensión principal, que como les digo yo, es aquella cuestión fáctica que se sustenta en una norma sustantiva, que según su titular está siendo desconocida y le pide al órgano jurisdiccional que haga una determinada declaración de la voluntad concreta de la ley respecto de su contraparte, que sería aquel sujeto de la relación jurídico-procesal que se está resistiendo, ¿no es cierto?, a este derecho que el demandante ha señalado que existe y que se le está haciendo desconocido. Bueno, esa es como una aproximación, ya que vamos a ver que existen, dependiendo del tipo de procedimiento, distintos tipos de pretensiones, pero en términos muy generales lo que le acabo de decir. Y desde el punto de vista técnico-jurídico más estricto, el objeto del proceso, los procesalistas lo identifican con aquel tema o asunto jurídico fundamental sobre el cual el actor pide al tribunal se dicte una sentencia, lo anterior previa contradicción del demandado. Es decir, estamos hablando del objeto de un proceso contencioso civil o de cualquier otro contencioso, ¿no es cierto?, donde existe un conflicto intersubjetivo de intereses. Hay un profesor que se llama de apellido de la Oliva, que ha sostenido que el objeto actual del proceso está constituido por lo que el actor plantea de manera oportuna, es decir, de manera tempestiva, y por lo que el demandado a su vez responde como defensa, ¿ya? Eso también en tiempo y forma. Al final de cuentas, la cuestión jurídica sobre la que versa el debate procesal sería, según él, el objeto del proceso, y es acerca de ello, eh, o en cuanto a ello, es lo que el tribunal debe resolver. Acá hay una cuestión súper importante, porque según este profesor, claro, el objeto del proceso, en definitiva, para hacerlo más simple, es que es lo que pide por una parte el demandante y que lo que pide por otro lado el demandado, pero siempre ello de manera oportuna. Hoy ocurrió en un juicio en el cual compareció demandante y demandado. Era una demanda de cobro de pesos, ¿ya? El fundamento de la solicitud del banco Scotiabank era que, como habiendo prescrito la acción ejecutiva para obtener el cobro de la obligación que había adquirido la demandada en su calidad de deudora, lo que le quedaba, lógicamente, es la acción ordinaria del mutuo. Entonces se inicia una acción declarativa en la cual se persigue que el tribunal declare, ¿no es cierto?, la existencia
de una obligación dineraria y que esta debe ser cumplida por el demandado en su calidad de deudor. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Por eso yo les digo que, en definitiva, y está muy asociado con el principio de la congruencia civil, que está en el artículo 160, el objeto del proceso siempre va a ser aquello que tanto actor como demandado aleguen en el juicio, pero de manera oportuna. En el juicio en el caso que le estaba indicando yo, como era un procedimiento especial, era un procedimiento ordinario menor cuantía, en la que el plazo para contestar de la demanda es más reducido, no es de 15 días, sino que de 8, llega el demandado y contestó extemporáneamente. Entonces, él, en la audiencia de conciliación, trata de incorporar al debate el contenido de su contestación extemporánea y yo le digo, señor, eso ya está ejecutoriado, usted no puede incorporar, ¿no es cierto?, una contestación de la demanda que fue declarada extemporánea, ¿ya? Entonces, eso ustedes cuando litiguen también tienen que tener súper claro que en su calidad de demandantes tienen que estar muy atentos cuando se presenta una contestación de la demanda fuera de plazo, porque el tribunal puede incurrir en un error y en la medida de que ese vicio no se alegue, se puede consolidar, ¿no es cierto?, ese vicio, porque cuando veamos el tema de las nulidades procesales o de los incidentes de nulidad por falta de emplazamiento o los incidentes en general por omisión de ciertos requisitos en el proceso, si es que no se alegan oportunamente, se produce una consolidación, ¿no es cierto? Y en la medida que en esa consolidación no se haya generado un perjuicio, reparable solo con la declaración de nulidad, se convalida. Entonces, por eso ustedes, ya sea como demandante o demandado, siempre tienen que estar atentos, ¿no es cierto?, a que su contraparte respete los plazos establecidos por el legislador para el ejercicio, ¿no es cierto?, de ciertas cargas procesales, como lo que veíamos según lo que decía Goldschmidt, porque no son ni derechos ni obligaciones, que son cargas de carácter procesal, y que si no lo hace, y que si lo hace o no lo hace en tiempo oportuno, ustedes solicitar se declare extemporánea la solicitud y así poder dar curso progresivo a los autos, porque de esa manera, si se incorpora una contestación de la demanda que ha sido realizada de manera extemporánea, se incorpora al debate, ¿no es cierto?, eh, como objeto del litigio, cuestiones que procesalmente, ¿no es cierto?, no fueron promovidas en tiempo y en forma. Y es lo que dice acá este autor de Oliva, es decir, al final de cuentas lo que tenemos que estar atentos es que el objeto del proceso va a ser lo que pide, insisto, el demandante, ¿no es cierto?, de manera tempestiva, es decir, en la oportunidad señalada por la ley, específicamente siempre lo va a hacer dentro de los plazos de prescripción, ¿no es cierto?, de la acción, porque si la interpone fuera de plazo, lógicamente el demandado, al contestar la demanda, va a poner como defensa la excepción de prescripción de la acción intentada por el demandante. Pero si esa pretensión es ejercido dentro de los plazos que señala el legislador civil, por regla general, o el legislador sustantivo, para el ejercicio de la acción que contiene la pretensión, lógicamente está siendo hecha valer en tiempo y forma. Y respecto al demandado, ¿no es cierto?, que es el sujeto pasivo de esta relación jurídico-procesal, el que es llamado al proceso en virtud del emplazamiento, también tiene oportunidades para incorporar pretensiones o contrapretensiones, lo que lógicamente en el proceso o en general en la ley procedimental debe ser efectuada dentro de los plazos que perentoriamente establece el legislador. Y es toda esta cuestión jurídica, ¿no es cierto?, la que en definitiva se le pide al tribunal resuelva y sobre lo cual va a versar el debate procesal. Eh, Probablemente ahora les cueste, pero si ejemplificamos esta situación, podemos decir que en un juicio de indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual, ¿no es cierto?, los artículos 1545 y siguientes del Código Civil establecen la posibilidad que en caso de incumplimiento de una de las obligaciones o de varias de las obligaciones que emana el contrato, la parte diligente es aquella, es decir, aquella que ha cumplido o se ha encontrado ya a cumplir su obligación, exija de su contraparte que la cumpla. Y en ese sentido, la acción, ¿no es cierto?, va a estar destinada a que se cumpla el contrato o se resuelva el mismo y en uno y otro caso o de manera independiente solicite se le indemnicen los perjuicios generados por el incumplimiento. Entonces, desde ese punto de vista, la pretensión se encuentra circunscrito, ¿no es cierto?, a este ánimo del demandante de que se declare la existencia de un incumplimiento y la pretensión misma cuál va a ser, dependiendo
eh, de lo que pueda solicitar la resolución o cumplimiento, más la indemnización de perjuicio. Entonces, claramente, en una demanda de responsabilidad contractual, el objetivo de la acción puede tener la resolución, es decir, la pretensión misma es que se resuelva el contrato, que se ordene su cumplimiento forzado y en uno y otro caso, o también de manera independiente, se indemnicen los daños por el incumplimiento. Y probablemente el demandado pueda decir, sabe que yo ya cumplí, y quien no cumplió su obligación fue el demandante, y alegue como excepción la de contrato no cumplido, ¿ya? El Código Civil en ese punto es bastante certero, es una norma sustantiva, ¿no es cierto? Pero establece esta posibilidad del contratante diligente de demandar, ¿no es cierto?, el cumplimiento forzado de un contrato o exigir su resolución en caso de que se den los presupuestos que establece el 1489 del Código Civil. Eh, la regla general es que los contratos civiles sean de carácter bilateral, se establecen derechos y obligaciones para ambas partes. Y según el 1489, que establece la norma de la condición resolutoria tácita, es decir, la acción de la condición resolutoria tácita, eh, señala que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes los pactados. Y, y como lo decía yo, la regla general es que el contratante diligente eh, cumpla su obligación y exija que el otro, que no ha cumplido, eh, cumpla. Salvo que esta otra contratante supuestamente diligente alegue que en realidad no cumplió porque su contraparte tampoco cumplió. Entonces no había cumplido ni se encontraba llano a cumplir lo pactado. Pero bueno, eso es parte del derecho civil, lo van a ver en el ejercicio de la profesión. Cuando vean el tema de los efectos de las obligaciones, van a analizar, perdón, esta situación bastante particular como la excepción de contrato no cumplido, porque si no vamos a entrar necesariamente en temas que nos van a retardar un poquito el cumplimiento. Bueno, acá para solamente reforzar lo que le acabo de decir, la excepción del contrato no cumplido, que es la situación que estamos viendo ahora, se encuentra contemplada en el artículo 1552, es decir, 1489 y 1552 son normas que generalmente están implícitos en un cumplimiento contractual. Y esta norma señala que los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no cumple por su parte o no se allana a cumplir en la forma y tiempos debidos. Bueno, y el artículo 1551 del Código Civil señala cuando el deudor se encuentra en mora de cumplir su obligación. Son normas que hay que estar relacionando a propósito de la responsabilidad contractual. Pero eso era un poco para complementarle lo que le había dicho en este ejemplo. Bueno, pero desde el punto de vista del objeto, es decir, de lo que estamos analizando, el objeto del proceso, como ustedes podrán ir apreciando, está conformado por la pretensión o pretensiones que el actor ventila en juicio, y su fundamento, que lo que es lo que le pide esta parte, ¿no es cierto? ¿Cuál es el motivo, la causa de este pedir al tribunal, ¿no es cierto?, para que resuelva este conflicto, ¿ya? Hay autores que dicen que si bien el proceso es el instrumento, tiene una finalidad, ¿no es cierto?, que es la resolución de un conflicto de interés y relevancia jurídica, el proceso desde el punto de vista del objeto se transforma, ¿no es cierto?, en un instrumento para la satisfacción de la pretensión. Es decir, el proceso es un instrumento mismo de su objeto, ¿ya? Porque desde el punto de vista de la mayoría de los procesalistas, son las pretensiones las que constituyen el objeto del proceso y de la actividad procesal. Así, en una primera aproximación, podríamos decir que el objeto del proceso puede ser la cuestión o las distintas cuestiones que se someten a la decisión del tribunal, es lo que se conoce como el tema decidendi o el tema decidendum, eso en términos más bien latinos, y al final de cuentas se traduce en la cuestión que el juez se pronuncia en la parte resolutiva de su sentencia. Cuando analicemos las resoluciones judiciales,
vamos a tener que estudiar las partes de la sentencia y en ella se encuentra la parte expositiva, que es un resumen del expediente, de lo escrito al periodo de discusión, de los trámites esenciales. Luego viene la parte considerativa, en la cual también vamos a ver que hay ciertas particularidades, las considerativas expositivas, la considerativa de prueba y la considerativa resolutiva. Y bueno, viene la parte resolutiva, que es lo que se le llama parte dispositiva o resolutiva, en la cual en la parte final siempre dice visto y atendido lo dispuesto, los artículos tanto, leyes tanto, se resuelve. Primero que se acoge la demanda interpuesta en lo principal del escrito de fecha 15 de febrero del 2020 y en consecuencia se declara resuelto el contrato de compraventa respecto al inmueble ubicado en, celebrado por. ¿Mm? Ese, en definitiva, es el tema decidendi, es decir, el objeto de la pretensión es aquello en relación a lo cual el juez se pronuncie en esta parte final de su sentencia. Y ello siempre en correlación con el principio de congruencia que está contemplado en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil. No olviden que el proceso civil está inspirado por el principio dispositivo, es decir, son las partes las que ponen en movimiento la actividad jurisdiccional y desde el punto de vista, o desde este punto de vista, son las partes las que se encargan de fijar el alcance y contenido de sus pretensiones, y es su actividad la que permite ir demarcando el tema decidendum, ¿ya? Y otra cuestión que permite el objeto del proceso, es decir, aquello sobre lo que versa este, es permitir distinguirlo, porque si tenemos una pretensión que busca una declaración de certeza, si tenemos una que busca una declaración con condena, que hay otra que busca una declaración de cierto estado jurídico, como por ejemplo lo relativo al estado civil de las personas, ¿no es cierto? Va a permitir clasificar el proceso civil probablemente en uno declarativo, en uno ejecutivo, en uno cautelar, etc. Entonces, la importancia del concepto de la pretensión, entendida esta como el objeto del proceso, es de suma relevancia, porque es la petición que tiene que ser fundada y que se dirige al órgano jurisdiccional, ello siempre en relación a otra persona, lógicamente al contradictor, a aquel sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, ¿ya? Hay autores que muy acertadamente han señalado que los elementos de la pretensión sería lo siguiente. La pretensión en sí constituye una declaración de voluntad, ¿no es cierto? Porque el tema puntual es que cuando usted presenta su demanda, ejerciendo una determinada acción, que la acción es la que pone en movimiento, recuerden el derecho constitucional que tiene el justiciable de exigir, ¿no es cierto?, al órgano jurisdiccional ponga en movimiento la actividad jurisdiccional, la demanda, ¿no es cierto?, además de esta acción que es la que pone en movimiento el órgano jurisdiccional y que provoca, ¿no es cierto?, que se aplique de manera irrestricta el principio de la inexcusabilidad, contiene además la pretensión, y la pretensión per se constituye en una declaración de voluntad, es decir, yo lo que le pido al tribunal es que alego ser titular de un derecho que está siendo desconocido y pido que ponga fin a esa situación de incertidumbre y que a través de una sentencia que produzca efectos de cosa juzgada se genere una certeza jurídica en esa relación jurídica, ¿me entienden? Entonces, por regla general, en un juicio solamente va a haber una pretensión, es decir, va a haber una sola solicitud, una sola manifestación de voluntad o declaración de voluntad del pretensor para que el tribunal haga una única declaración en su sentencia. Es decir, la pretensión necesariamente va a estar contenida en la sentencia definitiva, sin perjuicio que puedan existir ciertas pretensiones incidentales, que igual las tenemos que analizar, pero desde el punto de vista más puro, la pretensión se constituye en una declaración de voluntad. También, y era lo que yo les decía, tiene que ser una petición fundada, pues no basta decir, Juan me debe 100 pesos y me los tiene que pagar. Y con esta cuestión de ser fundada, lo que se pretende o lo que se busca es que
esta declaración de voluntad que se hace al tribunal o esta petición, ¿no es cierto?, que contiene esta declaración de voluntad, tenga un sustento fáctico, ¿ya? Y que la permita distinguir de cualquier otra pretensión. Como les decía yo, no basta decir, quiero que se condene a Pedro a que me pague 100 pesos, porque cuáles son los antecedentes que rodean la existencia de esa obligación lo desconocemos. Y ya es distinto decir, como en el caso de la conciliación de la mañana, cuando el actor me decía, dice en la demanda, que pide se declare la existencia de una obligación, ya que el demandado había celebrado con el banco un contrato de mutuo en virtud del cual se constituyó una hipoteca y se adquirió un inmueble y que esa deuda, el demandado en su calidad de deudor se comprometió a pagarla en 240, en 440 dividendos, pero como se encontraba prescrita la acción ejecutiva, se veía obligado a ejercer la acción del mutuo. ¿Ven? Entonces ahí hay una justificación. Se justifica o tiene que haber una... Necesariamente el actor, el demandante, tiene que justificar a través de una exposición de hechos, una relación fáctica, en que se funda su petición final, aquella que pide al tribunal sea declarada en la sentencia definitiva. Bueno, como otra característica de, de la pretensión, tenemos que decir que esta siempre va dirigida a un órgano jurisdiccional, eso ya lo saben, ¿no es cierto? Porque es este el que determina, ¿no es cierto?, si la coge o no la coge, ¿ya? Y también lo que acabamos de decir necesariamente tiene que interponerse frente a otra persona. Estamos hablando de una pretensión civil porque en el caso de aquellas cuestiones voluntarias o no contenciosas no existe esta situación porque, como lo hemos dicho, más que todo lo que se pide al tribunal haga una declaración que la ley, que es la misma ley, la que solicita la realice y que el solicitante solamente lo que debe acreditar son los fundamentos de la norma jurídica que autoriza una determinada declaración por parte del tribunal, ¿ya? Hay otros procesalistas que, en base a este mismo, dicen que hay que aseverar que para que exista proceso necesariamente debe existir una pretensión. Es decir, sin pretensión no hay proceso, es una cuestión fundamental, ¿ya? Es decir, tiene que haber una declaración de voluntad de carácter fundada eh, y en base a ello, ¿no es cierto?, vamos a ver que el, el tema a decidir, el decidendum, es aquel que se fija, ¿no es cierto?, a través de estos hechos, ¿ya? Sin perjuicio de que vamos a ver de que también se vincula con los fundamentos jurídicos que puede tener la pretensión, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, luego se indica que toda pretensión siempre va a dar origen a un proceso independiente de la suerte que vaya a tener. Es decir, si bien la pretensión que tiene el actor es la expectativa, ¿no es cierto?, la expectativa procesal de que se dicte una sentencia favorable a sus intereses, eso no significa que el tribunal necesariamente deba acoger esa demanda, ya que puede denegarla, ¿ya? Pero independientemente si el tribunal acoge o rechaza la pretensión, va a haber un proceso, ¿ya? Por otro lado, y que es la cuestión que tenemos que tener súper claro a propósito del principio de congruencia, la pretensión no puede, eh, la pretensión en definitiva delimita, ¿no es cierto?, los márgenes del proceso. Es decir, el proceso no puede contener o tener un contenido mayor, menor o distinto al de la pretensión que le ha dado origen. Es decir, los límites de la pretensión son los límites mismos del proceso. Por lo que yo les decía que este tema se vincula necesariamente al principio de congruencia civil que está en el artículo 160, que lo hemos leído ya en varias oportunidades y lo vamos a leer muchas veces más, porque no obstante, lo que uno lo reitere, hay un olvido. El 160 es bien claro, dice las sentencias, dice, se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no pueden extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes. ¿Ven? Porque en caso de que el tribunal eh,
se extienda más allá o resuelva menos de lo que está pidiendo o de una manera distinta, su decisión final, es decir, la sentencia definitiva, se expone, ¿no es cierto?, a ser anulada por los vicios de casación de la ultra y extra petitum. ¿Ya? Y la determinación del objeto del proceso, unida a la verificación de la identidad de las partes, posee ciertas consecuencias que son relevantes, porque si usted vincula la pretensión, esta declaración de voluntad que debe ser fundada, y también la identifican con las partes, genera diversas consecuencias también en el proceso, porque, como acabamos de ver, va a delimitar el principio de congruencia, también nos permite determinar si en su caso existe litispendencia, es decir, que entre las mismas partes se está ventilando un juicio que tiene el mismo objeto y causa a pedir, en el caso en el cual se promueve o existe una excepción dilatoria en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, que la puede poner el demandado y solicitar que primero que no se continúe con el nuevo juicio porque existe uno pendiente de tramitación. O la cosa juzgada, a diferencia, que es lo mismo, pero existiendo una sentencia definitiva ejecutoriada, es decir, que Juan demande a Pedro por 100 pesos, la sentencia definitiva rechazó la demanda, está ejecutoriada y luego nuevamente Juan demanda a Pedro por 100 pesos en base a los mismos fundamentos de hecho. Entonces ahí el deudor, o es el demandado, opone la excepción de cosa juzgada, ¿ya? Y también permite determinar la diferencia entre lo que puede ser la simple resistencia del demandado en el proceso, en el cual se entiende que si no contesta o no controvierte, lógicamente se entiende que ha hecho una contestación ficta a la demanda y niega genéricamente los hechos, y también determina diferencias cuando en el proceso se hacen o se deducen acciones reconvencionales, ¿ya? Porque en esos casos también, ¿no es cierto?, se van a producir entre las mismas partes eh, un juicio en el cual el demandado, ya no en calidad de sujeto pasivo de la demanda principal, como titular de una pretensión que estima desconocida, intenta una acción, ¿ya? Vamos a ver la situación particular, porque en definitiva el demandado, como sujeto activo de la demanda reconvencional, es demandante, ¿ya? Bueno, eso. Eh, lo que yo les decía también, que lo que hay que saber diferenciar también respecto de la pretensión como objeto del proceso son el derecho sustantivo en el que le sirve de fundamento, no es lo mismo, ¿entiendes? Por ejemplo, en el caso que fijamos en el ejemplo, Juan puede decir que celebró un contrato de compraventa con Pedro y que Pedro no le ha entregado el bien. Ya, y esa pretensión se vincula, ¿no es cierto?, a la acción resolutoria que está en el artículo 1489, pero la pretensión no se puede confundir con el 1489 que contiene la acción, ¿no es cierto?, para obtener el cumplimiento ya sea forzado del contrato o su resolución más indemnización de perjuicio. Están vinculados, ¿no es cierto? Eh, la pretensión no constituye un concepto de derecho privado material. Lo que les quiero decir, que la pretensión, en definitiva, es un concepto con una naturaleza eminentemente procesal, ¿ya? Lo que no significa que esté desvinculado, ¿no es cierto?, con el derecho material o sustantivo, ya que encuentra su sustento, ¿ya? Pero desde el punto de vista del proceso, vamos a decir que la acción y la pretensión están contenidas ambas en la demanda, ¿no es cierto? La acción está reconocida en el 1489 en este caso, y la pretensión, que esta declaración de voluntad fundada, está basada en la circunstancia de que el actor alega el incumplimiento de un contrato de compraventa por parte del demandado en su calidad de vendedor al no haberle hecho transferencia conforme al ordenamiento jurídico nacional de la propiedad objeto del contrato. ¿Ven? Entonces una cosa es la pretensión y otra cosa es la acción. Recuerden o nunca olviden de que tanto acción como pretensión están dentro de la demanda. Incluso cuando yo estoy en clase, un poquito viendo eso, cuando estoy en la sala y en la universidad, siempre como que hago un ejemplo de, de un autito que lo usaba Calamandrei, pero Colombo también lo usaba. Y bueno, no sé si lo van a ver acá.
Según, no sé si lo ven ahí, ahí ven, hay una especie de camioncito, ¿ya? Lo que está en negro ahí, ahí, adelante, espérense ahí. Pero voy a hacer una ventana para que parezca más camión. Ya. Eso que está adelante es la acción que choca con el proceso, ¿no es cierto? Choca con el órgano jurisdiccional y ¡pum! Pone en movimiento la actividad jurisdiccional. Es como cuando con el espermio, ¿no es cierto? Fecunda el óvulo, ¿no es cierto? Se introduce y el espermio desaparece. Lo mismo ocurre con la acción. ¡Pum! Golpea el proceso y el proceso, ¡pum!, se activa. ¿Y qué es lo que entra? Eh, Sería como la carga genética del espermio al óvulo, y en ese caso sería la carga de este camión que está ahí, esa carga, ¿no es cierto?, es la pretensión. Y todo esto va en este camión que se llama demanda, ¿ya? Entonces, claramente hay que saber distinguir el concepto de acción, el concepto de pretensión y el de demanda. La demanda es un acto jurídico procesal solemne, ¿no es cierto?, y cuya reglamentación está en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y vamos a ver que es esa norma la que nos da una especie de concepto de pretensión, ¿ya? Y sin perjuicio de existir otra normativa, pero al final de cuentas, tanto acción como pretensión están contenidas en la demanda y no deben confundirlo, ¿ya? Son cuestiones que, bueno, ahora la vamos a ver, pero desde el punto de vista que estamos analizando, el derecho sustantivo o material lo que hace es, ¿no es cierto?, establecer la existencia de una determinada acción. La pretensión, ya dijimos, esta declaración de voluntad fundada. Eh, la pretensión no se identifica con un concepto del derecho civil, sino que es un concepto netamente procesal y que está dado por, ¿no es cierto?, todos los antecedentes fácticos y también jurídicos que van contenidos en la demanda y que son vertidas, ¿no es cierto?, al proceso mediante el ejercicio de la acción, ¿ya? No se puede identificar, pero, como les digo yo, sí les sirve de fundamento. El profesor Maturana ha dicho que la pretensión es una declaración de voluntad por la que se solicita una determinada actuación del órgano jurisdiccional frente a una determinada persona y que necesariamente tiene que ser distinta al autor de esa declaración. En palabras simples, eh, vuelvo a insistir en que la pretensión es una declaración de voluntad por la cual una persona, que es el actor, le pide al órgano jurisdiccional una determinada actuación. ¿Y cuál es esa actuación? Como hemos dicho, la declaración concreta de la voluntad de la ley al caso concreto. Pero necesariamente eso tiene que tener, dicha declaración tiene que producir su efecto respecto de una persona determinada, que necesariamente debe ser distinta al actor, y precisando el concepto, eh, nos estamos refiriendo al demandado, ¿ya? Desde el punto de vista de la estructura, Maturana ha señalado que la pretensión procesal tiene elementos subjetivos y objetivos. En cuanto a los primeros, dice que está el órgano jurisdiccional, el actor y el demandado, y el objetivo estaría constituido por el bien litigioso, que dice que puede ser la cosa que se pide o el hecho o conducta que se solicita respecto de esta otra persona distinta al autor de la declaración. Porque ustedes vamos a ver en el análisis de las distintas pretensiones que estas pueden ser declarativas, de condena, cautelares. Dentro de la declarativa tenemos la meramente declarativa, la declaración de certeza de estado, etcétera. ¿Ven? Pero al final de cuentas, el elemento objetivo, según Maturana, de la pretensión sería el tema decidendum, esta cuestión, ¿no es cierto?, eh, que tiene un fundamento en circunstancias fácticas, pero que tiene su apoyo en una norma jurídica y que es lo que el tribunal debe resolver en la sentencia definitiva. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, jóvenes? No, profesor, por mi parte no. Perfecto. Ya, entonces, y ahora como característica de la pretensión procesal, Maturana nos alumbra bastante bien. Ya, Maturana, ustedes saben que, bueno, no sé si lo saben, pero Maturana fue ayudante de Mosquera, es muy simpático con Cristian. Bueno,
Don Cristian dice que la pretensión, al igual que la acción, como ya acabamos de decir, se materializa en la demanda, ¿ya? Porque acá en este monito acá lo voy a mostrar nuevamente para que ustedes, ahora con colores, a ver si lo logran entender y lo logran. No sé si lo ven ahí eso. Lo que está en negro es la acción, lo que está en color fucsia es la pretensión y el resto es la demanda. Entonces, desde ese punto de vista, tanto acción como pretensión están contenidos en el mismo acto jurídico procesal de carácter solemne llamado demanda. ¿Ya? Eh, la pretensión como concepto chiquillo, es un derecho exclusivo del actor, porque cuando el demandado, ¿no es cierto?, alega una cuestión distinta que enerva la acción, ¿no es cierto?, ya sea eh, que el demandante alegue la existencia de una obligación y el demandado alega una excepción de fondo, es decir, un modo de extinguir la obligación y dice, no, pues, la deuda no existe porque la pagué, eso recibe el nombre de contrapretensión. Pero la pretensión, ¿no es cierto?, desde este punto de vista corresponde a un derecho exclusivo del actor. Excepcionalmente, la pretensión podría, ¿no es cierto?, tener como titular al demandado o a quien podría figurar en un proceso como demandado en el caso de las jactancias. ¿Se acuerdan que las jactancias es cuando aquella persona, ¿no es cierto?, respecto de quien otro se está jactando ser titular de un derecho y que no lo ha cumplido, le pide a ese jactancioso, ¿no es cierto?, lo demande, ¿ya? Y también la situación del artículo 21, ¿no es cierto?, que cuando los demandados estimen que una acción, ¿no es cierto?, debe ser ejercida por otras personas, se puede pedir al tribunal que, eh, que se ponga en conocimiento de esas otras personas el contenido de la demanda para que en el plazo o en el término de emplazamiento manifiesten si se allanan o no a esa demanda, es decir, si se adhieren o no a esa demanda. Eso me pasó el otro día un abogado, específicamente don eh, Fidel Castro, me pidió la aplicación del artículo 21. No deben confundir esto con la demanda reconvencional, chiquillo. Ojo, en el caso de la demanda reconvencional, estamos en un juicio en el cual el demandado se convierte en actor. Dijimos que el demandado, ¿no es cierto?, va a tener esa calidad respecto de la demanda principal, pero en cuanto a la reconvención, ¿no es cierto?, deja de ser sujeto pasivo y pasa a ser sujeto activo. Lo lógico es que con esa nueva pretensión en la que el demandado alega ser actor, ¿no es cierto?, se abre un nuevo proceso, pero el procedimiento civil o las normas procedimentales al final, por una cuestión de economía procesal, dice, bueno, si las pretensiones y contrapretensiones están vinculadas unas con otras, mejor tramitémoslas en un mismo proceso, ¿ya? Eh, Muchas veces hay juicios en los cuales se demanda una acción reivindicatoria por el demandante principal y en la demanda reconvencional piden se declare la prescripción adquisitiva extraordinaria respecto del mismo bien respecto al cual se está pidiendo su reivindicación. Entonces, son cuestiones que están vinculadas, pero que tienen como sujeto activo a distintas personas y que confunden roles. Entonces, siempre en este tipo de procedimientos se habla o tiene que necesariamente hablarse de hacerse la distinción entre la demanda principal y la demanda reconvencional, y se habla de demandante o actor principal y de demandado principal y de actor o demandante reconvencional y también demandado reconvencional, ¿ya? También, como ya se indicó, eh, necesariamente la pretensión se tiene que dirigir en contra de una persona determinada, distinta del sujeto activo de la pretensión, es decir, en contra del demandado en su calidad de sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal. Y no olviden que la pretensión como objeto del proceso se resuelve en la sentencia definitiva, ¿ya? Y siempre la pretensión va a mirar al interés particular del pretendiente, entendido este como el titular de la pretensión, lo cual permite distinguirlo de la acción porque la acción, en definitiva, en el ejercicio de la acción va un interés social comprometido. Esto como garantía constitucional del artículo 19, ¿no es cierto?, del derecho constitucional de todo justiciable, de que el órgano jurisdiccional intervenga en la resolución de un conflicto de interés de relevancia jurídica. Y
como mira el interés particular del pretendiente, eso se vincula necesariamente con el efecto relativo de la sentencia, contemplado en el artículo 3º del Código Civil, que ya lo hemos leído en sus inciso segundo, siempre, como lo hemos ya señalado, indica que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Entonces, cuando habla de causas en las que actualmente se pronunciaren, necesariamente usted tiene que vincularlo con un juicio en el cual se ha hecho valer una pretensión y que ha vinculado a través de la relación jurídico-procesal a sujetos ciertos y determinados, ¿no es cierto? Y solo respecto de ellos se va a producir el efecto cosa juzgada, salvo aquellas sentencias que tengan efectos erga omnes, que como ustedes saben, produce efecto respecto de cualquier persona. ¿Ya? Eh, Ahora tenemos que analizar eh, los tipos de pretensiones. Ya estamos casi los 45 minutos. Prefiero que en 10 minutos más nos conectemos para que hagan el descanso, hagan su café y sigamos con el tema de las pretensiones para no dejarlo entrecortado. Ya, chiquillos, nos vemos en 10 minutos. Ok, profesor, hasta luego. Nos vemos, Ok, profesor. profesor.